¿Quién no ha sentido alguna vez esa presión, esa pequeña angustia al mirar el calendario, el extracto bancario y pensar, uff, ¿cómo llego a fin de mes? Es un reto universal, yo creo, casi un cliché de la vida adulta. Totalmente. Y para analizarlo a fondo, hoy tenemos sobre la mesa un libro con un título que, bueno, va directo al grano, ¿Cómo llego a fin de mes?, de Andrés Panasiuk. Se presenta como una guía para alcanzar la prosperidad integral. Exacto, un término que ya de por sí suena ambicioso. Pero la misión de hoy no es simplemente repasar una lista de trucos para ahorrar. No, para nada. La clave del libro y lo que vamos a explorar es su argumento central, que es bastante provocador. Sostiene que los problemas financieros casi nunca son en realidad un problema de dinero. Que es un síntoma. Justo, un síntoma de algo mucho más profundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y es una idea que, de entrada, choca un poco, ¿no? Porque va en contra de todo lo que solemos pensar. Claro, si tengo deudas, mi problema es que me falta dinero. Punto. Pues Panasiuk dice que no, que eso es solo la fiebre, pero no la infección. Y la propia estructura del libro lo demuestra de una forma clarísima. ¿En qué sentido? En que antes de dar un solo consejo práctico sobre presupuestos o deudas, dedica toda la primera parte a lo que llama principios de la prosperidad o principios P. Vale. Y estos principios no tienen nada que ver con números, ¿eh? Tienen que ver con el carácter, la integridad, la paciencia, conceptos que suenan más a filosofía que a finanzas personales. O sea que antes de enseñarte a usar una hoja de cálculo, quiere que te mires al espejo. Básicamente. Y lo interesante es que aunque el libro se publicó originalmente en el año 2000... Que ya ha llovido. Ya ha llovido, sí, pero sigue siendo increíblemente relevante. Al revisar las fuentes, vimos reseñas de lectores de 2023 y 2024 que confirman que estas ideas centrales, que podrían parecer anticuadas, siguen resonando con una fuerza tremenda hoy en día. Quizás incluso más, con la cultura de la inmediatez que tenemos. Puede ser, puede ser. Vale, pues me interesa esa idea de que el problema no es el dinero, sino es el dinero que es. El autor parece empezar por una distinción fundamental entre dos formas de afrontar el éxito. Sí. Habla de literatura del ser frente a literatura del hacer. A primera vista suena un poco abstracto. Un poco, pero es el pilar de todo su argumento. La literatura del hacer es la que inunda las librerías, las redes sociales. La que vemos por todas partes. Exacto. Son los 5 pasos para hacerte rico, los 7 hábitos para ser más productivo, los trucos, las técnicas. Se centra en acciones externas. Y a menudo en la idea de que con una actitud mental positiva se puede conseguir todo. El clásico, si lo deseas con mucha fuerza, el universo conspirará. Suena muy bien, pero rara vez funciona cuando llega la factura de la tarjeta de crédito. Justo. Panasiuk la califica de superficial. Y no porque las técnicas no puedan ser útiles, que lo son, sino porque son insuficientes por sí solas. Vale. Y en contraposición, él defiende la literatura del ser, que no se enfoca en lo que haces, sino en quién eres. En el interior. Se centra en cultivar cualidades internas del carácter, la integridad, la humildad, la paciencia, la fidelidad, valores que forman la base de una persona. Entiendo. Según él, intentar solucionar problemas de dinero solo con las técnicas del hacer es como intentar ganar una maratón simplemente por haberte comprado las zapatillas más caras y la ropa más técnica. Te falta lo importante. Te falta todo. El entrenamiento, la resistencia, la disciplina, el corredor que hay dentro. Es la diferencia entre poner un parche y curar la herida. Me gusta esta imagen. Y lo fascinante aquí es la analogía que utiliza para que esto quede grabado a fuego. A ver. Dice que los problemas financieros, las deudas, la falta de ahorros, el vivir al límite, son como las grietas que aparecen en la pared de una casa. Vale. Uno puede coger masilla, que sería la técnica del hacer, y tapar las grietas. Y durante un tiempo parece que el problema está solucionado. La pared se ve perfecta. Pero claro, si la casa tiene un problema estructural, las grietas vuelven a aparecer. Quizás en otro sitio, o en el mismo pero más grandes. Exactamente. Puedes pasarte la vida tapando grietas, frustrándote porque siempre vuelven, porque el problema real no está en la pared, está en los cimientos de la casa. En la base. Si la base, el fundamento, está mal construida, las grietas seguirán saliendo, por mucho que las tapes. Panasiuk argumenta que no se necesita un albañil que ponga parches, sino un ingeniero que evalúe y arregle los cimientos. Y esos cimientos para él son nuestro carácter,
nuestro ser. Por eso el libro empieza por ahí. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Primero se arraigan los cimientos, y solo entonces se puede construir algo sólido y duradero encima. De acuerdo. La analogía es muy potente. Pero sigo con la duda de cómo algo tan abstracto como el carácter se traduce en una decisión sobre si me puedo permitir o no unas vacaciones, por ejemplo. Claro. ¿Cómo conecta Panasiuk esos cimientos filosóficos con la realidad del día a día? Mencionabas antes esos principios P. Así es, y son el puente entre el ser y el hacer. Podemos centrarnos en dos que son especialmente reveladores. El primero lo llama el principio de la renuncia. El nombre de entrada suena bastante drástico. Sí, suena a que tienes que vender todas tus posesiones y vivir en una cueva. Algo así, sí. Pero no se trata de eso. No es renunciar a todo, sino renunciar a una idea. La idea de que somos dueños de nuestros bienes. ¿Cómo? Propone un cambio de paradigma. Pasar de sentirse dueño a verse como un administrador. Es un desapego emocional. A ver, explícamelo mejor. Piensa en el director financiero de una empresa. No es el dueño del dinero de la compañía, ¿verdad? Es el administrador. Y como tal, toma decisiones lógicas, estratégicas y con la cabeza fría. Claro, para el bien de la empresa. Sin dejarse llevar por es que este ordenador me gusta mucho. Este cambio de mentalidad es lo que permite tomar decisiones financieras racionales. Y el libro pone un ejemplo muy bueno para ilustrar esto. La historia de Daniela en Miami. Es que es muy gráfica. Cuéntala, porque es el ejemplo perfecto de la diferencia entre ser dueño emocional y administrador racional. Pues Daniela estaba ahogada en deudas. Tenía una hipoteca enorme sobre una casa que, claramente no podía permitirse. Un clásico. Y cuando un asesor financiero le planteó qué hacer, su reacción fue visceral, casi animal. Apuntó con el dedo a la casa y dijo, la casa no, cualquier cosa menos la casa. Estaba atada a ella. Completamente. La casa no era solo un activo, era un símbolo de su estatus, de su éxito, de su identidad. Era la dueña de la casa. Y la idea de perderla era como perder una parte de sí misma. Y ese apego, claro, le impedía por completo ver la solución más lógica. Estaba dispuesta a sacrificar todo lo demás, a seguir endeudándose. Para salvar la pared agrietada. Exacto, sin darse cuenta de que los cimientos estaban desmoronando bajo sus pies. Totalmente. Su situación solo empezó a mejorar de verdad meses después, cuando, ya agotada, finalmente hizo ese cambio de mentalidad. Llegó a decir, vamos a salir de las deudas cueste lo que cueste, aunque tengamos que vender la casa. En esa frase está el cambio. Justo ahí. En ese momento dejó de ser dueña y se convirtió en administradora de sus finanzas. Y ese cambio le dio la libertad mental para tomar la decisión correcta, que era vender, sanear sus cuentas y empezar de cero. Desde una posición mucho más sólida y paradójicamente mucho más libre. Exacto. El segundo principio clave es el de la paciencia. Y de nuevo, el autor hace una distinción muy importante. No habla de una paciencia pasiva. De sentarse a esperar. No, habla de paciencia diligente, que define como una mezcla de perseverancia, trabajo duro y visión a largo plazo. Es la antítesis de la cultura del lo quiero ya y lo quiero ahora. La gratificación instantánea. Esa que nos empuja constantemente a tomar malas decisiones financieras, sobre todo a través del crédito fácil. Espera un momento. ¿De verdad está diciendo que el motivo por el que alguien se endeuda con la tarjeta de crédito es una falta de paciencia? En el fondo, sí. Siempre he pensado que era una cuestión de conveniencia o de necesidad puntual, pero enmarcarlo como un defecto de carácter, eso le da un peso diferente. Le da todo el peso. Desde su punto de vista, la deuda de consumo es la manifestación de la impaciencia. Es querer disfrutar hoy de algo para lo que todavía no se ha trabajado lo suficiente. Entiendo. Para ilustrar el poder destructivo de la impaciencia y el poder creador de la paciencia, el libro nos presenta a dos personajes arquetípicos, Ricardo Rápido y Pedro Paciente. Me encantan los nombres. Son casi de fábula. Lo son. Ambos quieren comprarse una casa grande. El gran sueño. Ricardo Rápido, fiel a su nombre, no quiere esperar. Va al banco, pide una hipoteca a 30 años y se compra la casa de sus sueños inmediatamente. Siente la presión social, quiere demostrar que ha triunfado. Y durante esos primeros años probablemente se siente genial. Tiene su casa, hace barbacoas, invita a los amigos. Mientras tanto, Pedro Paciente toma un camino radicalmente distinto. Decide esperar. Durante 10 años vive en una casa más pequeña, más modesta.
10 años son muchos años. Son muchos, y durante esa década, en lugar de pagar los intereses de una hipoteca enorme, ahorra e invierte metódicamente la diferencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Requiere una disciplina y una capacidad de ignorar lo que hacen los demás que es... Tremenda. Puedo imaginar las conversaciones. Los amigos le dirían, ¿pero por qué no te compras ya una casa? Estás tirando el dinero en el alquiler. La presión de Ricardo Rápido es también la presión del entorno. Sin duda. Pero Pedro aguanta. Después de esos 10 años, con un buen capital acumulado, que además ha generado rendimientos, da la entrada para la casa grande. Y su hipoteca es mucho más pequeña y a un plazo más corto. Vale. La pregunta clave que plantea el libro es, ¿qué pasa 30 años después del día inicial? A los 30 años, Ricardo Rápido, después de 3 décadas de pagar religiosamente su letra, por fin ha terminado. Da un suspiro de alivio. Tiene su casa, que es suya, ¿Y nada más? Y nada más. Ha pagado una cantidad astronómica de intereses al banco. Y aquí viene el golpe de efecto. Pedro Paciente, a los 30 años, no solo ha pagado su casa hace tiempo, sino que, como esperó e invirtió, los cálculos del libro demuestran que ha pagado casi un tercio de los intereses que pagó Ricardo. Un tercio. Es muchísimo menos. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que el dinero que ahorró al principio y que siguió invirtiendo durante décadas ha seguido creciendo gracias al interés compuesto. Claro, la magia del interés compuesto. Así que no solo tiene su casa pagada, sino que además ha acumulado un capital considerable. La diferencia en el patrimonio neto de ambos es abismal. Es la demostración matemática del poder de la gratificación diferida. La paciencia diligente. Esa es. Entonces, una vez que se asientan esos cimientos, esos principios de verse como administrador y de ser paciente, ¿cómo se empieza a construir? Exacto. Porque con eso solo no se paga el supermercado. Aquí es donde entran las herramientas prácticas. El primer ingrediente para el éxito, como lo llama, es un plan para controlar los gastos. El temido presupuesto. El temido pero indispensable presupuesto. Pero la clave que da el autor no es tanto seguir unos porcentajes rígidos y universales. El típico gasta el 30% en vivienda, el 15% en comida. Eso. De hecho, muestra cómo las prioridades de gasto varían enormemente según la cultura. En Guatemala se gasta mucho más en comida que en Estados Unidos, por ejemplo. Lo importante, lo único no negociable, es que el plan personal, El de cada uno. sea cual sea, sume el 100% de los ingresos. Ni más ni menos. Parece una obviedad, pero es que ahí está el meollo de la cuestión. El libro señala que la familia media en Estados Unidos en esa época gastaba de media el 110% de lo que ingresaba. Una locura. Y esa diferencia del 10% es el crédito, la deuda que se acumula mes a mes. El plan te obliga a ser brutalmente honesto y a tomar decisiones para que tus gastos no superen tus ingresos. Y para lograrlo, para pasar de la teoría a la práctica, destaca una de las herramientas más sencillas y diría casi analógicas, pero increíblemente eficaces: el sistema de sobres. El sistema de sobres. Es un método de control para los gastos variables, que son los que más fácilmente se descontrolan. ¿Te refieres a comida, ocio, transporte, ropa? Esas cosas en las que es fácil que se nos vaya la mano. Esos mismos. La idea es muy simple. A principios de mes o de la semana, se saca en efectivo el dinero que se ha presupuestado para cada una de esas categorías. ¿En efectivo? Sí, y se meten sobres de papel separados y etiquetados: supermercado, restaurantes, ropa. Cuando vas a comprar comida, solo puedes usar el dinero del sobre de supermercado. Vale. Y lo más importante, la regla de oro: cuando el dinero de un sobre se acaba, se acaba. Se deja de gastar en esa categoría hasta el siguiente periodo. No se puede pedir prestado del sobre de la ropa para ir al cine. Es un control físico, tangible. No te puedes engañar. Si el sobre está vacío, está vacío. Siento que esto tiene un poder psicológico enorme, ¿no? Muchísimo. No es lo mismo ver un número bajar en una app que sentir el fajo de billetes menguar en tus manos. Duele más gastar dinero físico. Desde luego. Pero, a ver, una pregunta. ¿Cómo funciona esto en 2024? En un mundo de pagos con móvil, compras online y suscripciones. ¿No se queda un poco obsoleto? Es una pregunta muy pertinente. El libro obviamente no habla de Bizum, pero el principio detrás del sobre es lo que sigue siendo válido. El sobre físico impone un límite estricto y visible.
Vale. Hoy en día se puede replicar ese principio con la tecnología, usando tarjetas de débito de prepago para ciertas categorías, utilizando las funciones de huchas o espacios que ofrecen muchos neobancos, O siendo muy riguroso con una app de seguimiento. o eso. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La herramienta ha cambiado, pero la disciplina de poner un límite y respetarlo a rajatabla es la misma. El sobre es una metáfora de la autodisciplina. Esto, el presupuesto, los sobres, sirve para gestionar el mes a mes. El libro va más allá y plantea una pregunta que normalmente evitamos. Una pregunta fundamental. No se trata solo de gestionar lo que tenemos, sino de definir un objetivo. Y aquí introduce un matiz crucial. Sí, y esto nos lleva de vuelta al plano filosófico. Más allá de un presupuesto mensual, el libro empuja a definir metas a largo plazo, pero con un giro que lo cambia todo. ¿Cuál? No solo se trata de definir qué queremos conseguir, sino también de establecer límites. La pregunta que nos obliga a hacernos no es ¿qué más podemos tener?, que es la pregunta por defecto de nuestra sociedad de consumo. Sino una mucho más difícil. ¿Cuánto es suficiente para nosotros? Definir ese suficiente es lo que nos permite dejar de correr en la rueda de hámster, la idea de que siempre necesitamos un coche más nuevo, una casa más grande, el último teléfono. Es ponerle un fin a la carrera. Pero es una pregunta increíblemente difícil de responder. ¿Cómo sabe uno cuánto es suficiente? Para ayudar a encontrar esa respuesta, el libro propone un ejercicio mental muy potente, casi sobrecogedor. Pide que te imagines que asistes a tu propio funeral. Uf, es un comienzo un poco lúgubre. Lo es, pero es efectivo. Imagina la escena. Estás sentado en primera fila, de forma invisible, y una de las personas que va a levantarse a decir unas palabras es tu hijo o tu hija. ¿Vale? Se pone de pie para describir qué tipo de padre o madre fuiste. Y la pregunta que te lanza el libro directamente es: ¿qué te gustaría que dijera? ¿Qué te gustaría que recordara de ti? Es una pregunta que te desarma por completo. ¿A que sí? Porque la respuesta nunca va a ser «Mi padre fue increíble, siempre tuvo el último modelo de coche» o «Mi madre fue la mejor, teníamos una televisión de 80 pulgadas». Nadie en su sano juicio querría que su legado fuera ese. Exacto. De repente, la ecuación financiera desaparece. Te obliga a pensar en tu legado en términos de valores, de tiempo compartido, de amor, de enseñanzas, de carácter, no de acumulación material. Conecta directamente con la idea de la prosperidad integral. Totalmente. Va mucho más allá de la cuenta corriente. Este ejercicio te fuerza a alinear tus decisiones financieras diarias, ese gasto impulsivo, esa hora extra en la oficina para pagar algo que quizá no necesitas, con la persona que de verdad quieres ser. Y sobre todo con la forma en que quieres que te recuerden. Eso es. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, hemos analizado un libro que, por su título, parece una simple guía para estirar el salario, Pero no lo es. pero que en realidad es un tratado sobre el carácter, los valores y el propósito de vida. Es mucho más profundo de lo que aparenta. Totalmente. La tesis final de Panasuk es que el dinero es un espejo. La forma en que lo manejamos no es más que, y cito, una demostración externa de una condición espiritual interna. ¿Es una frase potente? Mucho. Los problemas de deudas o de descontrol no se solucionan de raíz con una aplicación o una hoja de cálculo, aunque estas herramientas sean necesarias. Se solucionan con un cambio interior. Para lograr un cambio financiero que sea duradero, primero es necesario un cambio en la persona, en el ser. No es solo aprender a hacer un presupuesto. Es cambiar la forma de pensar sobre el dinero, la paciencia, la honestidad con uno mismo. Y sobre lo que de verdad importa en la vida, en última instancia. Y ese es el verdadero camino, según él, para dejar de sentir esa angustia a final de mes. No porque se gane más dinero necesariamente, sino porque las finanzas se alinean con un propósito de vida más claro y definido. El libro sugiere que uno de los grandes secretos para ahorrar es algo que suena a frase hecha, pero que esconde una verdad inmensa. Dice que hay que parar de gastar el dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te gusta. Es para enmarcarla. Y esto nos deja una reflexión final para darle vueltas. ¿Cuál fue un gasto del último mes que se hizo más por aparentar, por esa presión externa, que por una necesidad o un deseo real? Buena pregunta. Y la pregunta más importante: ¿qué pasaría si ese dinero, mes a mes, se redirigiera conscientemente hacia una meta a largo plazo que de verdad importe? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.